Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de que estés hoy en nuestra transmisión. Te aconsejamos que prepares tu cuaderno, Biblia, tu corazón y tu oído para lo que Dios te va a hablar el día de hoy. En unos momentos comenzamos. ¿Ya están listos? ¿Seguros? Qué bueno. Pues, Señor, ponemos en tus manos esta tercera enseñanza sobre autoridad, Señor, y te pido que seas tú el que hable al corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos esta noche a cerrar esta serie sobre autoridad y vamos a ver la tercera parte y al final un repaso breve de lo que han sido las tres enseñanzas y conclusiones finales. Espero que podamos hacerlo en el tiempo. Empezamos por ver la murmuración de Aarón y María y vamos a ver las bases escriturales. En Números 12, del 1 al 15, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salgan ustedes tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oigan mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Para entender este pasaje vamos a ver la autoridad representativa de Dios. La autoridad representativa emana de la autoridad delegada. La autoridad representativa se le llama así porque habla y actúa en representación de quien le otorgó la autoridad. Al hablar en contra de la autoridad representativa de Dios, se incurre en la ira de Dios porque se está hablando en contra de Dios mismo. Aunque Aarón y María eran hermanos mayores de Moisés, Moisés debía estar sujeto a la autoridad de ellos solo en el hogar, pero en el llamamiento y obra de Dios, ellos debían someterse a la autoridad de Moisés. Vemos que Aarón y María no estaban contentos con la mujer etíope con la cual se había casado Moisés, así que hablaron en su contra diciendo: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado por nosotros también? En Éxodo 15:20 vemos que cuando María sale, después de que cruzaron el Mar Rojo y se hundieron los carros del faraón en medio del Mar Rojo,
María sale, dice, María la profetisa sale cantando, contestándole un canto que había hecho David y sale cantando ese canto que dice que echó a la mar los carros del faraón. Entonces dice María la profetisa, o sea, María era profeta y el Señor también hablaba por Aarón, le hablaba a Aarón. Entonces por eso es que dice, ¿no ha hablado por nosotros también? Es como si dijera María, ¿por qué le tenemos que hacer caso a Moisés? ¿Que no Jehová habla a través de nosotros también? O sea, estaba desechando la autoridad que estaba, del que estaba investido Moisés. Un etíope es un africano, un descendiente de Cam. Moisés no debió casarse con esta mujer etíope. Como hermana mayor, María podía reprender a su hermano en base a su relación familiar, pero cuando abrió su boca para menospreciar a su hermano, aludió a la obra de Dios, objetando así la posición que Dios le había dado a Moisés. Dios había otorgado a Moisés su autoridad delegada para sacar de Egipto al pueblo de Israel y guiarlo y darles leyes en el desierto. Y estuvo muy mal que Aarón y María atacaran la posición de Moisés en base a un problema familiar. Aunque María menospreciara a su hermano, era Dios quien había elegido a Moisés para guiar al pueblo. Por eso Dios estaba enojado con ella. María podía tratar con su hermano, pero no podía menoscabar la autoridad de Dios. Lo que hicieron fue denigrar, desacreditar la autoridad de Dios. Al basarse en un fundamento meramente natural, concibieron rebeldía en su corazón. Fue como si dijeran, Moisés erró, por tanto nosotros no tenemos que obedecerle. Sin embargo, Moisés no protestó. Sabía que Dios lo había levantado para ser la autoridad, por tanto no necesitaba defenderse. Moisés podía representar a Dios en la autoridad porque se había sometido primeramente a la autoridad de Dios, pues como dice Números 12:3, aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Cuando Aarón y María pecaron contra Moisés, pecaron contra Dios mismo y la ira de Dios se encendió contra ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios respaldó a Moisés y dijo a Aarón y María, lo vimos ya en Números 12:6-8, oigan ahora mis palabras, cuando haya entre ustedes profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? O sea, Moisés no era cualquier profeta, era quien Dios había escogido para guiar a Israel. Y por el pecado de Aarón y María, la nube se apartó del tabernáculo, se perdió la presencia de Dios e inmediatamente María quedó leprosa. Y aunque Moisés oró para que fuera sanada, Dios le dijo que María fuera echada fuera del campamento por 7 días y el pueblo no pudo avanzar hasta que María se reintegró. Cada vez que haya murmuración contra la autoridad, perderemos la presencia de Dios y no podremos avanzar hasta que se haya arreglado la falla. El agravio prueba que dentro de nosotros hay un espíritu rebelde, el cual es el germen de la desobediencia. Debemos de temer a Dios y no hablar descuidadamente. Desgraciadamente hoy hay muchos creyentes que no se dan cuenta de la gravedad de hablar atacando una autoridad puesta por Dios, aunque veamos una y otra vez en las Escrituras que la rebelión contra la autoridad siempre ha sido castigada severamente por Dios. Vamos a ver que David no subió al trono al precio de la rebelión. Es importante hacer notar que Dios instituyó formalmente su autoridad sobre la tierra en el tiempo en que se estableció el reino de Israel. Esto
Ay, quisiera poder explicarlo con pocas palabras. Porque dice que instituyó formalmente su autoridad sobre la tierra en el tiempo en que se estableció el reino de Israel. Cuando Israel entró a Egipto era un pueblo, pero sabemos que una nación tiene sus leyes, tiene sus dirigentes, tiene sus normas, tiene sus reglas, y precisamente para eso levantó Dios a Moisés. El pueblo de Israel, en su paso por el desierto y al llegar a la tierra prometida, se convirtió en una nación con leyes. O sea, en Números, en el Levítico, se dan todas las leyes al pueblo de Israel. Leyes penales, leyes mercantiles, leyes civiles. Entonces, le entra a poseer la tierra y ya formando una nación. Ahora era una nación con leyes, que en ese tiempo era una monarquía, era teocrático el gobierno. O sea, Dios era el que estaba gobernando sobre el pueblo. Pero, y Dios había escogido a Abraham para formar una nación. ¿Y por qué dice que formó esa nación? Para anunciar las virtudes de aquel. Dios se iba a manifestar a todas las naciones a través de esa nación, a través de Israel. Entonces, por eso digo que instituyó formalmente su autoridad sobre la tierra en el tiempo en que se estableció el reino de Israel, porque Dios no era conocido en la tierra. Dios, como Jehová, había miles de dioses en la tierra, cada nación tenía no sé cuántos dioses, pero Jehová no era conocido en la tierra, y por eso formó esta nación de Israel para darse a conocer a todas las naciones, y también para traer la salvación a través del pueblo judío. Entonces, no obstante que Israel era un pueblo teocrático, los israelitas, habiendo entrado en Canaán, le pidieron un rey a Dios. Entonces Dios le encomendó a Samuel que ungiera a Saúl como el primer rey. Saúl fue escogido y establecido por Dios para que fuera su autoridad delegada. Sin embargo, una vez que Saúl fue rey, no obedeció el mandato de Dios y perdonó al rey de los amalecitas y a lo mejor de las ovejas, bueyes, animales engordados y todo lo bueno. El pastor hace como 2 semanas dio toda esta enseñanza sobre la desobediencia y todo eso, entonces no voy a leer toda esa parte porque ya la conocemos, ¿no? Como esto lo hizo Saúl en desobediencia a la palabra dada por Dios, el Señor rechazó a Saúl y ungió a David. Pero aunque David había sido ungido para ocupar el trono en lugar de Saúl, Saúl seguía siendo rey todavía y David permanecía aún bajo la autoridad de Saúl. Es como en México, hay por meses un presidente en funciones y un presidente electo. Hay 2 presidentes. Un presidente electo que se elige en junio, julio o en agosto, a veces varía el mes, pero entra hasta el 1 de diciembre. Creo que ya se cambió la ley y va a empezar a entrar el 1 de octubre, pero hasta AMLO entró el 1 de diciembre. Entonces había 2 presidentes, pero el presidente electo, aunque ya había sido elegido, no podía entrar en funciones hasta que saliera el presidente en funciones. Y aunque hubiera un presidente electo, el presidente en funciones seguía en funciones hasta el 30 de noviembre. Sí, hasta las 12 de la noche del 30 de noviembre y en el primer minuto del 1 de diciembre entraba en funciones el presidente electo. Entonces, así era el caso. Había un rey que había sido rechazado y había sido ungido un nuevo rey. Estaban los 2, pero el que estaba gobernando era Saúl. David estaba entre la gente de Saúl, formaba parte de su ejército y llegó a ser el yerno del rey. Pero Saúl envidiaba a David, tenía celos por el reconocimiento que todo el pueblo le otorgaba por sus triunfos en batalla
e intentó matarlo varias veces de diversas maneras. Por ejemplo, enviándolo a la guerra contra los filisteos a ver si lo mataban, o trató de atravesarlo con su lanza varias veces. Entonces quería matarlo. Así que Israel tenía dos reyes. El rey rechazado estaba todavía en el trono y el escogido aún no ascendía. David realmente estaba en una posición muy difícil, tanto así que Saúl salió a buscarlo al desierto de Engadi para matarlo. Durante la búsqueda se metió en una cueva en cuyos rincones se hallaban David y sus hombres. Estos de inmediato le sugirieron a David que lo matara, diciéndole que Dios lo había entregado en sus manos. Pero David resistió la tentación porque no se atrevió a alzar su mano contra la autoridad. ¿Estaba bien Saúl, el rey, en lo que estaba haciendo al querer matar a David? Es claro que no. Sin embargo, David detuvo su mano de vengarse o hacer justicia propia y dejó todo en manos de Dios. En cuanto al trono, ¿acaso David no había sido ungido por Dios? Y ya que estaba directamente involucrado en el plan y la voluntad de Dios, ¿podía alguien prohibirle ser rey? ¿Y por qué no podía David ayudarse a sí mismo para subir al trono? ¿No sería un buen paso ayudar, entre comillas, a Dios para hacer su voluntad? Como Sara ayudó a Dios para que Abraham tuviera descendencia. Dios le prometió a Abraham que iba a tener descendencia, o sea, que iba a tener un hijo, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y como Sara no vio claro, pues le dijo que tomara su esclava para que tuviera hijos con ella, lo cual era permitido en el Antiguo Testamento. Si la mujer no podía, era muy importante para ellos tener descendencia, y si la mujer no podía darle hijos a la esposa, le podía dar a la esclava para que tuviera hijos con ella. Entonces Sara le ayudó a Dios, y hasta la fecha el pueblo de Israel no se ha podido quitar a los árabes de encima, o sea, queriéndole destruir o cuando menos quitarle el territorio. Entonces, pues esas son las ayudas que nosotros a veces le hacemos a Dios. Así es que David no quiso ayudar a Dios y matar a Saúl para subir al trono. Dejó que fuera Dios por su mano el que lo subiera al trono. David definitivamente no cayó en la tentación. Él creía firmemente que no debía matar a Saúl. Hacerlo sería rebelarse contra la autoridad de Dios, dado que todavía estaba la unción del Señor sobre Saúl. Aunque éste había sido rechazado, era sin embargo el ungido de Dios, uno cuya autoridad Dios había establecido. David prefirió retrasar su propio ascenso al trono, prefirió que fuera Dios el que interviniera para que él subiera al trono, en lugar de subir él por su propia cuenta, matando al rey que estaba todavía en el trono. Por eso es que finalmente llegó a ser la autoridad delegada, escogida por Dios. Si David hubiera subido al trono matando a Saúl, David habría tenido que pagar el precio de su rebelión. Él se habría convertido en un rebelde y hubiera tenido que pagar las consecuencias. Podemos ver aquí que la autoridad es un asunto de implicaciones sumamente profundas y de vital trascendencia. Vamos a ver que David sustentó la autoridad de Dios, porque David sustentó la autoridad de Dios. Él lo reconoció como un hombre conforme a su corazón, y no vemos ningún otro hombre en la Biblia al que Dios le haya dado tal reconocimiento. El reino de David continúa hasta ahora porque el Señor Jesús es un descendiente directo de David. Qué honra y qué gran privilegio para el rey David. Vemos, pues, que solo pueden ser autoridad los que se someten a la autoridad, y este asunto es sumamente serio. Es necesario que extirpemos todas las raíces de rebelión de nuestro corazón.
Es absolutamente imprescindible que nos sometamos a la autoridad antes de ejercer autoridad. Es de vital importancia también que nos demos cuenta que la iglesia existe por causa de la obediencia y que debemos someternos a la autoridad de Dios con todo nuestro corazón para que la iglesia pueda ser bendecida. Mis amados hermanos, si hay un futuro para la iglesia o no, depende de nosotros, depende de nuestra sumisión a la autoridad de Dios y a las autoridades delegadas por Dios. Vamos a ver el mal uso de la autoridad y la autoridad gubernativa de Dios. En Números 20, versículos 2 y 3 dice: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Números 20, 7 al 13. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablen a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oigan ahora, rebeldes, ¿les haremos de salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterán esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Vamos a ver ahora Números 20, 23, 27. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fueron rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó. Deuteronomio 32, 48 al 52. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube este monte de Abarim al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo voy a dar por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo, por cuanto pecaron contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaron en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás en ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Vemos pues que la autoridad delegada de Dios debe santificar a Dios. Después de vagar, ahorita vamos a explicar esto, después de vagar cerca de 38 años por el desierto, el pueblo de Israel volvió a olvidarse de las lecciones que había aprendido a consecuencia de sus rebeliones. Y al llegar al desierto de Sin y no hallar agua, contendieron una vez más con Moisés y Aarón, profiriendo palabras desagradables. Sin embargo, Dios no se enojó con ellos. Simplemente le ordenó a Moisés que tomara la vara, símbolo de la autoridad de Dios, y hablara a la peña para que diera agua.
Moisés tomó la vara en sus manos, pero estaba tan airado que llamó rebeldes a la congregación y luego, haciendo caso omiso de las instrucciones de Dios, golpeó la peña 2 veces con la vara. Moisés cerró, pero aún así salió agua de la peña. Bonus, esto es gratis. Lo anterior nos muestra varias cosas. Primero, que los dones espirituales, profecías, sanidades, milagros, lenguas, etcétera, no son garantía de la aprobación de Dios. Un líder espiritual puede estar errando en el mandato o llamamiento de Dios y aún seguir manifestando los dones que Dios le ha dado, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, dice Romanos 11:29. No lo busquen, ya se los dije. Ejemplo, cuando una persona tiene don de sanidad y cobra dinero para sanar a las personas. Había aquí, en mis tiempos, cuando yo me convertí, yo decía, ¿qué es esto? Un hermano Galván, que, no sé, ¿alguien oyó del hermano Galván? Sí, yo una vez lo oí en el radio y estaba predicando y luego al final llamó para sanar y dijo, los que hubieran dado 400 pesos, pónganse aquí, los que dieron 300 pesos, pónganse acá, y los que dieron 200 pesos acá, y los que dieron 100 pesos acá. Yo estaba oyendo en el radio, no vi, pero ¿qué? Dije yo, ¿qué es eso? Y ya después el hermano Fermín, que también tenía don de sanidad, me dijo, él y yo juntos empezamos a ministrar al Señor y en sanidad y todo, dice, pero él se desvió, él empezó a cobrar dinero y seguía sanando. Las personas seguían sanando, pero él le estaba cobrando a la gente. Y la palabra dice, da de gracia lo que les fue dado de gracia. Entonces, o sea, son dones dados por Dios y no podemos cobrar por ellos ni sacar ningún beneficio personal de ellos. Entonces, sin embargo, Dios no los quita. Irrevocables son el dones y llamamiento de Dios. Entonces, que alguien tenga muchos dones, manifieste dones, no es señal de aprobación de Dios, ni es señal de madurez. Este es el segundo punto. No es señal de madurez espiritual tampoco. La señal de madurez espiritual son los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Templanza es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. Estos sí son señal de la madurez de una persona. ¿Y el Señor qué dice? ¿Por sus dones los conoceréis o por sus frutos los conoceréis? O sea, dice que todo buen árbol da buen fruto y el árbol malo da mal fruto. Dice, y por sus frutos los conoceréis. Entonces la madurez espiritual de una persona va a ser conocida por sus frutos, no por sus dones, porque a veces nos confundimos y nos vamos atrás de los dones, ¿sí? Nosotros no tenemos que andar siguiendo los dones deben de seguirnos a nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado cuando alguien manifiesta muchos dones y no manifiesta el fruto del Espíritu. La tercera cosa que podemos ver en este pasaje es que Moisés y Aarón no pudieron entrar a la tierra prometida porque no santificaron a Dios con este hecho. Y hablando muy sinceramente con ustedes, deseo comentarles, yo acostumbro a leer la Biblia una vez al año de tapa a tapa. Y siempre que pasaba, tenía décadas pasando cada vez que pasaba por este pasaje, yo decía, no logro entender qué significa santificar a Dios. ¿Cómo es que Moisés, después de haber andado 40 años en el desierto, no pudo entrar, guiando al pueblo, lidiando con el pueblo de Israel que no se portó nada bien, no pudiera entrar a la tierra prometida finalmente? Yo le decía al Señor, no lo entiendo, Señor. Y buscaba en diccionarios, enciclopedias, a ver qué otra acepción, qué otro
¿Qué más podía sacarle a santificar? ¿Qué más podía significar la palabra santificar? Porque decía, no lo entiendo. Y hace como un mes o dos todavía le dije al Señor, Señor, yo sé que algún día tú me vas a revelar esto que yo no entiendo de este pasaje, porque no me entra, no lo logro entender. Y pues finalmente el Señor me hizo entenderlo. Como les digo, se me hacía un castigo muy grave y muy doloroso después de todas las cosas que vivió Moisés, que no pudiera entrar en la tierra prometida y no podía entender qué significaba exactamente el no santificar a Dios. No lo entendía. Pues me pueden decir, ay, pues esto, pues sí, pero yo no lo entendía, porque les diga, yo buscaba y buscaba y no seguía sin entenderlo, no me entraba. Y saben, estudiando para este estudio bíblico sobre la autoridad, el Espíritu Santo, mi ayudador, me reveló lo que yo no había entendido. Y yo creo que yo necesitaba entender bien la autoridad para poder entender qué es lo que había pasado en este pasaje, para ver qué es lo que había sucedido. Entendí que una autoridad delegada es también una autoridad representativa de Dios, es decir, representa el carácter de Dios, la manera de ser de Dios, hace y dice lo que Dios le ordena que haga y diga. Y Dios le dice a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meterán esta congregación en la tierra que les he dado. Dios le dijo a Moisés, toma la vara que representaba la autoridad y reúne al pueblo y habla a la peña y les dará agua y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Qué hizo Moisés? Tomó la vara, reprendió al pueblo y golpeó la roca. Se pueden decir muchas cosas y sacar muchas interpretaciones de este pasaje, porque yo he oído hasta la infinidad de interpretaciones de este pasaje y yo seguía sin entenderlo. O sea, a mí me podían decir lo que querían y interpretar no saben de cuántas maneras este pasaje, que es que golpeó 2 veces y que la piedra era Jesucristo y la golpeó y no sé cuántas cosas. Yo seguía sin entenderlo, ¿sí? Y que Dios le dijo que tomara la vara y reuniera al pueblo y hasta aquí. Les decía, ¿qué hizo Moisés? Tomó la vara, reprendió al pueblo y golpeó la roca. Se pueden decir, como les decía, muchas cosas de esto, pero solo diré que Dios le dijo a Moisés que tomara la vara y reuniera al pueblo y hasta aquí Moisés representó bien a Dios. Pero luego reprendió al pueblo y golpeó la roca, lo cual no le había pedido Dios que hiciera. El pueblo y sus bestias tenían sed, estaban en el desierto y quién sabe cuánto tiempo tenían sin beber agua y empiezan a quejarse y a murmurar. Dios no se enojó con ellos, sino que muestra su misericordia y le da instrucciones a Moisés para que hable a la roca y ésta les dé agua para ellos y sus bestias. Y esta fue la falla de Moisés. No representó dignamente a Dios, no mostró el carácter de Dios, sino que mostró su propio carácter. Moisés estaba enojado con el pueblo, Dios no. Ser autoridad es representar a Dios, ya sea en la ira o en la misericordia. La autoridad siempre debe ser como Dios lo manda. Cuando Jesús agarró un látigo y volteó las mesas y echó de fuera a los cambistas, a todos los que estaban, pero mostró el celo de Dios. Dice Jesús en la palabra que Él no hizo nada que no viera al Padre hacer. Entonces quiere decir que en este momento el Padre estaba muy enojado por lo que se estaba haciendo en el templo y Jesús manifestó el celo por la casa de Dios. Entonces, por eso les digo, en la ira o en la misericordia, una autoridad debe representar
el carácter de Dios, lo que Dios lo está moviendo a hacer, no lo que su temperamento o su carácter lo están moviendo a hacer. Es algo terrible confundir la obra nuestra con la de Dios. Somos demasiado propensos a errar. Por lo tanto, cada vez que cometamos un error, reconozcámoslo de inmediato como error nuestro. Ay, me acordé de un chiste. Sí. Hablando de reconocer nuestros errores. Estaba un hombre ahí en una congregación, llegó y dice, así dice el Señor, así como Jacob sacó al pueblo de Egipto, y le dice a alguien, no fue Jacob, fue Moisés. Y se queda, perdón, dice el Señor, me equivoqué. Así es que en vez de reconocer él su falla todavía, aparte de que estaba inventando la palabra, todavía le echa la culpa al Señor de que se equivocó, ¿verdad? Entonces aquí dice, tenemos que reconocer de inmediato nuestros errores. Reconozcamos de inmediato como error nuestro lo que hagamos mal, entonces no representaremos mal a Dios. Si lo confesamos primero, Dios no tendrá necesidad de defenderse y seremos liberados de caer en sus manos. Dios manifestó su autoridad gubernativa porque Moisés falló en representarlo. Al aplicar su autoridad gubernativa, Dios mostró al pueblo su desacuerdo con la manera de actuar de Moisés y Aarón. Eso no era lo que Dios le había dicho a Aarón y a Moisés que hicieran. Entonces, el castigo fue muy grande, sinceramente, ¿verdad? Pero Dios es soberano y Dios aplicó su autoridad gubernativa en este caso. El hecho de que Dios no haya permitido a Moisés y Aarón entrar en la tierra de Canaán por no haberlo santificado, por no haberlo representado como correspondía, nos muestra lo serio que es ser una autoridad delegada. Cuanta más autoridad nos sea delegada por Dios, más exigirá de nosotros. Muchas personas anhelan ser líderes, y está muy bien eso, pero ¿estamos conscientes de la gran responsabilidad que esto implica? En Lucas 12:48, Dios nos dice, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Recordemos también la parábola de los talentos. Dios pidió cuentas a cada uno según los talentos que le había dado a cada quien. Representar la autoridad es representar a Dios. Estar en autoridad es ser un ejemplo para todos, es ser el modelo a seguir para los que están bajo su autoridad. Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Veamos cómo establece Dios su reino. Voy a leer 4 escrituras, 4 pasajes, y quiero que observen en cada uno de los pasajes la palabra obedecer u obediencia, o obedecen. Hebreos 5, del 8 al 9. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Vimos en el primer versículo que el Señor Jesús
aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. Así como Dios aseguró el principio de obediencia mediante la vida y a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, así también estableció su autoridad por medio del Señor. Veamos ahora pues cómo Dios establece hoy su reino en base a esa autoridad. El Señor llegó a este mundo con las manos vacías, no trajo consigo la obediencia, la aprendió por lo que padeció, viniendo a ser así la fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pasando por muchos sufrimientos, aprendió a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando el Señor se despojó de su deidad para hacerse hombre, se hizo verdaderamente hombre. A veces fallamos al creer que Jesús hizo todas las cosas porque pudo hacerlo porque era Dios. No, todo lo que hizo aquí en la tierra, el sacrificio en la cruz, los milagros que hizo, todo lo que hizo, lo hizo como hombre en el poder del Espíritu Santo. No hizo, dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Fue un hombre, Jesús hombre, el que pagó el precio de nuestros pecados. Dios no lo podía pagar. O sea, lo pagó Jesús como hombre. Como he comentado, Jesús tenía dos naturalezas. Era Dios por cuanto fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, y era hombre en cuanto a que nació de María la Virgen. Entonces tenía una doble naturaleza, como a veces hay personas que tienen una doble nacionalidad y son norteamericanos, son estadounidenses y son mexicanos, pero es el caso, pero a veces actúan como norteamericanos y a veces como mexicanos, pero no se puede actuar al mismo tiempo con las dos nacionalidades, o es bajo una o es bajo la otra. Lo que hizo Jesús aquí en la tierra lo hizo como hombre. Cuando el Señor se despojó de su deidad, les decía, para hacerse hombre, se hizo verdaderamente hombre, débil y familiarizado con el sufrimiento. Cada sufrimiento que soportó maduró en el fruto de obediencia. Ninguna clase de sufrimiento pudo hacer que Jesús murmurara o se enojara. Qué diferente es la vida de tantos cristianos que no aprendemos la obediencia incluso después de muchos años. Aunque aumenten nuestros sufrimientos, nuestra obediencia no aumenta. Cuando llegan los sufrimientos, lo que hacemos frecuentemente es murmurar, quejarnos, angustiarnos o resistirnos al sufrimiento. No entendemos que todo obra para bien de los que amamos a Dios y que aceptar la inevitabilidad del sufrimiento y transitarlo con la ayuda de Dios nos ayudará a moldear nuestro carácter y a madurar espiritualmente. En cambio, el resistir el sufrimiento frenará nuestro crecimiento. La primera de Samuel 36 dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. En este pasaje, yo creo que muchos de ustedes lo conocen, David y sus hombres habían salido en campaña y cuando regresan hallan el campamento saqueado, incendiado, y se habían llevado a sus mujeres y a sus hijos. Y estaban en tal amargura los hombres que hablaron de apedrear a David. David, ¿qué les había hecho? David no tenía nada que ver con lo que habían hecho no sé, la malecita, no sé quiénes habían sido, no recuerdo, pero David también estaba angustiado, también se habían llevado sus esposas y todas sus pertenencias y habían quemado todo lo que tenían, lo que había quedado de campamento, lo quemaron.
Entonces, pero dice que él se fortaleció en el Señor. Y entonces pidió el éfod y pidió que oraran y le preguntó al Señor si perseguía a los amalecitas. Y entonces le dijo: persígalos y yo los entregaré en tus manos y recuperarás todo lo que se llevaron. Y así fue. Pero David, en vez de lamentarse y reclamar y sacar sus amarguras y decir: oye, yo estos los he traído para arriba y para abajo y han estado conmigo, eran unos amargados y eran unos endeudados y eran unos que nadie quería y se vinieron conmigo y ahora son unos tremendos guerreros y ahora me quieren apedrear. No se puso a quejarse, sino dice que se fortaleció en el Señor y combatió a los amalecitas y les quitaron todo, recuperó absolutamente todo: esposas, hijos y pertenencias. Dios establecerá su reino. Fue el propósito de Dios desde un principio que sus criaturas aceptaran su autoridad. Sin embargo, ambas clases de criaturas fallaron en obedecerle. Primero fueron los ángeles y después fue el hombre. Y aunque sus criaturas fallaron, Dios no renunciará a la autoridad porque es inherente a Él. Dios está donde está su autoridad, ahí está su legítimo lugar. Por eso es que Dios, por una parte, afirmará su autoridad y por otra establecerá su reino. Aunque Satanás viola continuamente la autoridad de Dios y los hombres se rebelan diariamente contra él, Dios no permitirá que tal rebelión continúe para siempre. Él establecerá su reino. ¿Y cómo pues establece Jesús el reino de Dios? Lo hace por medio de su obediencia. Jesús jamás desobedeció a Dios ni una sola vez resistió la autoridad de Dios mientras estuvo en la tierra. Jesús estableció el reino de Dios en la esfera de su propia obediencia. Y tal como el Señor lo ha hecho, así también debe hoy obedecer la Iglesia a fin de que prospere la autoridad de Dios y se manifieste su reino aquí en la tierra. En conclusión de esta tercera parte de la enseñanza, si de algo debemos estar conscientes como Iglesia, es que por nuestra obediencia el reino de Dios se extenderá a toda la tierra. Es preciso que la Iglesia sepa obedecer. Dios se ha propuesto hacer que su autoridad se manifieste plenamente en la Iglesia y que su reino se extienda por medio de ella. Repito, si de algo debemos estar conscientes como Iglesia, es que por nuestra obediencia el reino de Dios se extenderá a toda la tierra. Es preciso que la Iglesia sepa obedecer. Dios se ha propuesto hacer que su autoridad se manifieste plenamente en la Iglesia y que su reino se extienda por medio de ella. Amén y amén. Como les dije en un principio, vamos a hacer un breve repaso. Tenemos todavía 15 minutos. Vamos a hacer un breve repaso de las tres enseñanzas y vamos a sacar conclusiones, unas breves conclusiones finales. No tomen notas del repaso. Se lo pasé a Sammy por mail para que él se los pase a ustedes después. Todos estos puntos del repaso los van a poder obtener, no necesitan apuntarlo, prefiero que pongan atención. Entonces, vamos a repasar las tres lecciones, inclusive la de hoy, las dos anteriores y la de hoy. Primeramente vimos qué es la autoridad. La autoridad es la facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer el mando. La autoridad conlleva en sí, por un lado, el derecho de mandar y por el otro, el de ser obedecido.
Los hechos de Dios proceden de su trono y éste se fundamenta en su autoridad. Vimos en la primera lección que el trono, así como lo mencionó también el pastor Gumer, que el trono de Dios está sentado en la autoridad y de la autoridad emana el poder, del poder emana el orden. Dios desea establecer su autoridad y el orden en la tierra. Entonces, los hechos de Dios proceden de su trono y éste se fundamenta en su autoridad. Todas las cosas han sido creadas por la autoridad de Dios y todas las leyes físicas del universo se mantienen por esta misma autoridad e igualmente las leyes espirituales. Hebreos 11:3, vemos que todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha, y todas las cosas fueron hechas por la palabra, por la autoridad de Dios, porque la palabra es la palabra de Dios misma, es autoridad también. Y no solo Dios hizo todas las cosas por medio de su palabra, sino que en Hebreos 11:3 nos dice que Él sustenta aún hasta hoy todas las cosas por medio de la palabra de su poder. Importancia de la autoridad la vimos en Romanos 13:1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cuando vimos esto, vimos que a veces hay autoridades que son ilegítimas, como la autoridad de Satanás es una autoridad que fue obtenida con engaño. O sea, Dios no le dio ninguna autoridad a Satanás, Él la robó de Adán y Eva. Adán al obedecerle, dice que la Biblia que si obedecemos a algo nos hacemos esclavos de ello. Si obedecemos al pecado nos hacemos esclavos del pecado. Adán y Eva obedecieron a Satanás y cedieron sus derechos. Dios les había dado autoridad sobre la creación, pero cedieron los derechos o perdieron los derechos que Dios les había dado de gobernar. O sea, y vino una autoridad ilegítima. Por eso es que vino Jesús a deshacer las obras del diablo. Eso ya lo vimos, como lo que hizo Jesús fue diametralmente opuesto a lo que hizo Satanás. Él vino a deshacer las obras del diablo, a recuperar lo que se había perdido. En Oseas 8:4 dice, para fundamentar bíblicamente esto que estoy diciendo, que hay autoridades que, aunque están en autoridad, no fueron puestas por Dios. Oseas 8:4 dice, porque dice, hicieron reyes que no fueron puestos por mí, que no fueron escogidos por mí, y también pusieron príncipes que yo no les dije. Entonces, las estructuras de autoridad fueron puestas por Dios, y debe de ser, si nos sometemos a Dios, si la iglesia estuviera sometida a Dios, si el gobierno estuviera sometido a Dios, si todas las autoridades en el trabajo estuvieran sometidas a Dios, si en la familia padre, madre, hijos estuvieran sometidos a Dios, no habría autoridades ilegítimas. Pero a raíz de la caída vemos cosas que no fueron la idea original de Dios, ¿verdad? El plan original de Dios. Watchman Nee dijo, la autoridad es algo de importancia sin igual en el universo. No hay nada que la sobrepase. Por consiguiente, es imperativo que los que deseamos servir a Dios conozcamos su autoridad.
Por eso ese es el propósito de esta enseñanza, conocer la autoridad de Dios y saber someternos a la autoridad de Dios como Él manda. Vimos también en la primera sesión la caída de Satanás y el curso que tomó. Primero fue la soberbia. Él quiso ser como Dios. Después vino la rebelión. Con la rebelión vino la desobediencia. Con la desobediencia la caída. Y con la caída arrastró a la tercera parte de los ángeles y sigue arrastrando a sus dominios y al infierno a los que le quieran seguir. Para mantener la autoridad de Dios tenemos que someternos a ella. Es absolutamente imprescindible que tengamos un encuentro con la autoridad de Dios y que tengamos un conocimiento básico de lo que es la autoridad para poder someternos a ella. Pablo tuvo un encuentro con la autoridad de Dios que cambió su vida para siempre, ¿sí o no? ¿Cambió Pablo o no cambió a raíz del encuentro que tuvo con la autoridad y con Dios mismo? Allí mismo se convirtió, quedó ciego, se salvó, luego a los 3 días recibió el Espíritu Santo y salió, pero así a predicar el Evangelio, ¿no? Entonces fue un cambio, pero sí, totalmente radical. Hay 2 principios en el universo: el principio de la autoridad de Dios que guía a la obediencia y el principio satánico que lleva a la rebelión y por lo tanto a la desobediencia. La caída del hombre se debió al mismo motivo de la caída de Satanás. En ambos casos quisieron ser como Dios y desobedecieron a Dios. Muchas veces consideramos la desobediencia no como pecado, sino como algo sin importancia. Sin embargo, aquí vemos que por el pecado de un hombre cayó todo el género humano y hasta la fecha estamos sufriendo las graves consecuencias de la caída del hombre. Hemos oído decir a líderes espirituales y personas que ellos no se someten a ningún hombre sino solo a Dios, y es así como viven en un estado de rebelión. No han aprendido la primera lección, que es precisamente la obediencia. Las divisiones y desórdenes que ocurren actualmente dentro de la iglesia provienen de la rebelión. Dios ejerce su autoridad de 2 maneras: a través de la autoridad directa y la autoridad delegada. La autoridad directa es cuando Dios habla a través de su palabra o a través del Espíritu Santo y nos guía. Y la autoridad delegada, Dios elige a una persona para que lo represente y ejerza su autoridad. Vimos que hay 4 áreas básicas de autoridad. El mundo es tan complejo ahora que hay muchas más áreas, ¿verdad? Pero las 4 áreas básicas de autoridad son la familia, el gobierno, la iglesia y el trabajo. Y vimos la estructura, que fueron muy sencillas las estructuras que vimos, pero aquí lo que se quería que quedara claro era que había una estructura de autoridad en la familia, una estructura en el gobierno, una estructura en la iglesia, una estructura en el trabajo. Y la única autoridad absoluta es la de Dios, soberana y absoluta es la de Dios. De allí en fuera, todo ser humano debe estar sometido a la autoridad. Los que son cabezas de ministerios importantes o de congregaciones muy grandes, pues pueden estar directamente bajo la autoridad de Dios. Y después hay pastores que tienen su cobertura espiritual también, pero todos debemos estar bajo autoridad. A veces creemos que somos independientes, pero saben, Dios no hizo al hombre independiente. Desde que creó a Adán y Eva les puso la primer norma y les dijo que podían comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieran de ese árbol ciertamente morirían.
Ese árbol era lo único que probaba el libre albedrío del hombre, porque el hombre podía hacer todo, no se le prohibió nada, nada más comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, desde un principio hubo una norma, y el hombre podía obedecer o podía desobedecer, y decidió desobedecer. Eso, independizarse de Dios. Cuando nosotros nos hacemos los independientes, nos independizamos de Dios, estamos en pecado, no estamos saliendo de la autoridad de Dios, porque Adán y Eva, cuando se independizaron de Dios, al obedecer a Satanás, en vez de obedecer la norma que Dios puso, y quedaron, o sea, salieron de la presencia de Dios. El pecado es separación de Dios, y la separación de Dios es muerte. Así de gravedad, o sea, así de grave es la situación. Entonces, si nosotros nos creemos muy independientes, estamos fuera de la autoridad de Dios, estamos en pecado y estamos separados de Dios. Y les digo, la separación de Dios trae muerte. Muerte espiritual primero y puede traer muerte física también. Vamos a ver autoridad representativa. Hablar en contra de la autoridad representativa es hablar en contra de Dios mismo. Vimos las consecuencias que sufrió María por menospreciar la autoridad de Moisés, porque Moisés era una autoridad representativa de Dios, representaba a Dios. O sea, en ese tiempo Israel tenía un gobierno teocrático y Dios hablaba cara a cara con Moisés y le daba todas las instrucciones que le debía de dar al pueblo. El que regía era Dios a través de Moisés. El mal uso de la autoridad representativa obligó a Dios a aplicar su autoridad gubernativa, impidiendo que Moisés y Aarón entraran en la tierra de Canaán. O sea, acabamos de ver que Moisés y Aarón no representaron, no santificaron a Dios, no representaron dignamente a Dios y fueron excluidos de entrar a la tierra prometida. Que les digo, se me hace tremenda el castigo, se me hace muy doloroso, pero Dios es soberano y Dios aplicó su autoridad gubernativa. David no subió al trono al precio de la rebelión. Aunque pudo hacerlo, prefirió respetar la investidura de autoridad de Saúl y esperar que Dios fuera el que lo promoviera al trono. Y por eso y por otras cosas Dios lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios. El Señor Jesús aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. ¿Y nosotros cómo respondemos al sufrimiento? Aunque Satanás viola continuamente la autoridad de Dios y los hombres se rebelan diariamente contra él, Dios no permitirá que tal rebelión continúe para siempre. Él establecerá su reino. Y es por nuestra obediencia que el reino de Dios se extenderá a toda la tierra. Es preciso que la iglesia sepa obedecer. Dios se ha propuesto hacer que su autoridad se manifieste plenamente en la iglesia y que su reino se extienda por medio de ella. Conclusión final. Yo espero que con estas enseñanzas hayan quedado claro varias cosas. Uno, ¿qué es la autoridad? La importancia de la autoridad, que el obedecer la autoridad viene de Dios y desobedecerla viene de Satanás, que la obediencia nos llevará al crecimiento y madurez espiritual y a que los planes y propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas, y además que obedeciendo a la autoridad colaboraremos en el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra.
Cierro con estas palabras de Watchman Nee. Cuando la voluntad y el mandamiento de Dios se abran paso libremente en la iglesia, entonces sí que vendrá el reino de Dios aquí a la tierra. Y esta es, he aquí, nuestra gran responsabilidad. Gracias, hermana Hilda. Qué importante es, ¿verdad? Vivimos en un país, escuche bien, donde tristemente somos un país muy anárquico. A la gente no nos gusta respetar la autoridad. No nos gusta, ¿no? A la gente vivimos en una actitud así. Pero qué bueno. Hoy en la tarde fui yo con nuestro pastor. Mi esposa se quedó en casa y exactamente platicábamos, ¿no? Cómo estábamos hablando, cómo hemos conocido hombres de Dios con iglesias muy fuertes y que Dios usaba grandemente en la nación, cómo de repente pues algunas congregaciones dejaron de, podremos decirlo, de brillar como estaban brillando en la nación entera. Y yo le platicaba, y algo que me decía, que muchas veces tristemente pues empieza uno como a crecer ministerialmente y se queda solo. O sea, ya no están bajo ninguna autoridad, ¿no? O sea, como diciendo, recuerdo que hace años en una iglesia donde estuvimos, había un pastor que Dios lo está usando muy fuerte, en verdad lo está usando muy fuerte aquí en la nación. Y él empezó él lo dijo, me acuerdo hasta desde el púlpito, que él fue a pedir a gente que lo pastoreara, que le ayudara a pastorearlo a él. Y que todos los pastores le decían, no, es que nosotros queremos más bien que tú nos pastorees. Y él dijo, es que me doy cuenta que no hay nadie como yo. Dice, y pues en lugar de ser pastoreado, ahora yo estoy pastoreando a muchas iglesias. Con el tiempo ese hombre se vino abajo. Yo creo que no importa en verdad una iglesia cuán grande pueda ser, un ministerio, todos necesitamos siempre estar, como se le dice, ¿no? Rindiendo cuentas, estar bajo una autoridad. A mí me sorprende nuestro pastor nos habla una vez por semana, más o menos, ¿no, Liz? Siempre me pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está David? ¿Cómo está Geyeli? ¿Cómo está David? ¿Cómo está Nara? Se sabe hasta los nombres de ellos. Y bien, pastor, y siempre me dice, bueno, déjame orar por ti. Pero al final, fíjense, al final siempre que me pide que ore por él, que ora por nosotros, siempre nos dice al final, ahora pueden orar por mí, por favor. Siempre nos pide, Carlos, puedes orar por mí, pueden orar por mí, por Ivonne. Y la verdad a mí me sorprende, ¿no? Porque él podría decir, bueno, es el pastor, es el que nos está siempre ayudando, dando consejos, y podrá decir, bueno, yo ya oré, ¿verdad? Pero me sorprende cómo el hermano siempre muchas veces nos dice, ahora quiero que puedan orar ustedes por mí. Todos somos un cuerpo, somos bendecidos, y como dice la hermana, si estamos todos siempre conscientes de estar bajo una autoridad. A veces las autoridades que tenemos pues no nos gustan, ¿verdad? La verdad, hay mucha gente que no le gusta el presidente que tenemos, pero pues ni modo, es el presidente que Dios puso y pues hay que amarlo, ¿verdad? Y hay que orar por él y que Dios nos ayude. Vamos a orar, ¿no? ¿Qué les parece para despedirnos? Padre, gracias te damos. Gracias por esta enseñanza, Señor, hemos aprendido. Ayúdanos a no ser oidores, sino a ponerlo por obra. Ayúdanos a practicarlo. Bendice a nuestra hermana Hilda, Señor. Bendice la reunión del sábado con los jóvenes y la del domingo, y llévanos con bien a casa. Bendice las fuentes de trabajo y a cada familia. Guárdanos y líbranos del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, gracias por haberse conectado con nosotros el día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Y no olvide nuestras reuniones semanales. Los esperamos.